Entré en esa casa cuando el sol ya se había rendido. El pasamanos crujía bajo mis dedos fríos, como si susurrara secretos que nadie se atrevía a escuchar. La luz temblaba en las ventanas altas, ventanas que habían visto más de lo que debían, y cada sombra parecía deslizarse, detenerse, observar. El piso de madera olía a ladrillo húmedo y tiempo estancado, como si el año 1906 aún respirara entre esas paredes, reacio a marcharse. Había un cuarto donde la cama esperaba vacía, aún con la forma de un cuerpo dormido que nunca despertó. Puertas entreabiertas cuyas bisagras parecían llorar. Inhalé profundo aquel aire espeso. Olía a moho, a cera apagada, a vela derretida en plena oscuridad. Cada paso que di fue respondido por un crujido, como si algo o alguien lo escuchara desde algún rincón. Supe entonces que esa casa no era solo un refugio, era testigo, era jaula. Y yo, que había llegado a investigar, pronto comprendí: quien duerme aquí, quizás ya no despierte. Fui atraído como quien ya no tiene elección. Y allí, en el borde entre el silencio y el susurro del viento detrás de los muros, algo comenzó. Llegaron en silencio, como si la tierra misma no los hubiera notado. Los Herrera no venían de lejos, pero era como si salieran de una sombra antigua, de un tiempo que Oaxaca había intentado enterrar. José Miguel Herrera era comerciante de telas finas, hombre delgado, siempre con guantes, mirada impasible y un leve tic en la comisura de los labios. Su esposa, Clara, vestía de negro incluso bajo el sol. Los 3 niños pequeños no hablaban con nadie. Nadie sabía por qué habían dejado San Pedro Apóstol ni qué los trajo justo a esa casa, tan apartada, en lo alto del cerro. Lo inquietante era otra cosa. La casa llevaba más de 40 años deshabitada. Ningún vecino se atrevía a acercarse. Ni siquiera los perros ladraban en su dirección. Y sin embargo, fue ahí donde los Herrera decidieron vivir, como si respondieran a un llamado. Recuerdo la primera vez que vi esa casa de cerca. Las ventanas tenían barrotes, no por fuera, sino por dentro. Había marcas de fuego antiguo en la base de los muros, como si algo se hubiera quemado bajo el revoque. El portón era de hierro oxidado, demasiado alto para una casa de ese tamaño. La maleza cubría los escalones de piedra y un olor extraño salía desde dentro, aún con las puertas cerradas. No era olor a muerto, era algo dulce, empalagoso, como carne con perfume barato. Uno de los cargadores que ayudó con la mudanza me contó que algo cayó del desván al abrir la trampilla, un relicario con mechones de cabello pegados con cera. Dijo que el señor Herrera lo guardó en el bolsillo sin decir palabra, como si lo esperara, me dijo. Y desde entonces nadie volvió a ver ese relicario. El terreno pertenecía a una orden religiosa que ya no existe. Hay pocos registros, pero en una antigua escritura de la parroquia de San Pablo, Etla, aparece una nota de 1834. Casa grande, donada para recogimiento y silencio. Que no se profane el descanso de quienes allí duermen. Eso es todo lo que dice. Durante décadas, la casa permaneció abandonada, a pesar de estar en una zona valiosa. Intentaron convertirla en escuela, hospital e incluso prisión, pero siempre ocurría algo que detenía los planes. Un cura dijo una vez que los cimientos estaban envenenados de sangre, aunque nadie entendió a qué se refería. Entonces aparecieron los Herrera. Pagaron en oro, según el notario. Fue una transacción rápida, sin negociaciones. Se instalaron en pocos días. Los obreros contratados para limpiar no volvieron por el segundo día. Uno de ellos se arrojó al pozo antes de la primera noche. La ciudad de Oaxaca, en 1906, vivía días de inquietud. El régimen de Díaz oprimía más que nunca, y el pueblo susurraba sobre rebelión. Pero en esa casa, los susurros tenían otro sonido. Era más grave, más hondo, como si viniera desde dentro de las paredes. Algunos dicen que no fue la familia quien buscó la casa, fue la casa quien los llamó. La manera en que los Herrera se instalaron ahí, como si ya supieran dónde estaba cada habitación, helaba la sangre. Apenas llegaron,
Clara mandó cubrir todos los espejos con sábanas negras. Dijo que era tradición familiar. Los niños no jugaban. Se sentaban en los escalones del pórtico con la mirada perdida, esperando algo que venía del campo. De noche, no se encendía ninguna vela. La oscuridad de la casa parecía tener voluntad, y sin embargo, dormían allí. Dormían hasta que dejaron de despertar. La casa era conocida como El Silencio. Ese nombre aparece en un mapa de 1871, guardado en el archivo municipal. Dicen que el nombre fue puesto por soldados tras una masacre ocurrida durante una guerra civil no registrada. Nadie habla de eso, como si fuera una vergüenza colectiva. Encontré ese mapa por accidente, investigando propiedades antiguas. Era como si lo hubieran ocultado a propósito. El contorno de la casa estaba borroso, pero el nombre se leía claramente: El Silencio. Al preguntarle al archivista me dijo: esa casa debe quedarse donde está, en la memoria de quienes sufrieron. Una frase extraña que aún hoy me ronda. Fue como si supiera que yo ya había estado ahí, aunque nunca se lo dije. Y tal vez sí lo sabía. Las cartas entre el señor Herrera y el obispo local fueron casi todas destruidas, pero una sobrevivió. En ella él pide permiso para instalar imágenes específicas en las habitaciones superiores y agrega una frase inquietante: las noches aquí se comportan como bestias hambrientas y los sueños no terminan jamás. No hay respuesta, solo silencio. Pero 3 semanas después, el padre Clemente fue visto subiendo por la colina hacia la casa y no regresó. Un joven del pueblo vecino dijo haber oído esa noche campanas que sonaron 3 veces y luego nada, ni viento, ni búhos, un silencio absoluto, el tipo de silencio que se escucha en los huesos. Los vecinos comenzaron a evitar la calle. Los niños cruzaban de vereda al pasar. Algunos ancianos contaron haber visto sombras en el tejado, como figuras encapuchadas que desaparecían cuando alguien encendía una vela. La casa parecía crecer por las noches. Aparecían ventanas que no estaban ahí por la mañana. Una lámpara encendida en el desván, aunque por dentro todo estuviera oscuro. Aún así, los Herrera permanecían allí, sin quejas, sin pedidos de auxilio. Solo la sensación de que algo había despertado y no quería volver a dormir. El primer rumor vino de un médico, un viejo clínico que atendió a uno de los niños por fiebre. Dijo que al entrar en el cuarto sintió náuseas y que la temperatura del lugar era anormalmente baja, como si algo chupara el calor. El niño no hablaba, solo miraba al techo, con los ojos vidriosos. El médico se marchó en silencio. Según testigos, nunca volvió a ejercer. Desapareció de Oaxaca semanas después. No hubo noticia en el diario. No se emitió acta. Solo desapareció, como si la casa lo hubiera reclamado también. Recorrí el terreno antes de escribir este relato. Aún guarda huellas de algo que no se ve. La vegetación no crece en la parte trasera. Los árboles se inclinan hacia afuera, como si quisieran huir. Hay trozos de vidrio enterrados en los escalones, como si alguien hubiera intentado cerrar la casa desde adentro. Y allí, justo en el centro del jardín seco, permanece un pequeño altar de piedra, cubierto de musgo y tiempo. En él, una inscripción casi borrada: que el sueño no los devore. Una frase, una advertencia o una súplica. El último registro oficial de la familia es del archivo de Oaxaca. José Miguel Herrera y familia trasladan su domicilio a la residencia conocida como El Silencio. No hay fecha de salida, no hay certificados de defunción, no hay cuerpos, como si al entrar hubieran desaparecido del mundo, o tal vez hubieran entrado en otro. La primera empleada contratada por los Herrera se llamaba Irma. Tenía 53 años y décadas de experiencia en casas tradicionales de Oaxaca. Se enorgullecía de su postura firme, su limpieza impecable y su discreción. Pero en la casa de los Herrera duró solo 3 días, 3 noches para ser exactos. En la cuarta, bajó la colina con el rostro pálido, la ropa sucia y sin pronunciar palabra. Nunca más se la volvió a ver. Una amiga cercana contó que en su última conversación, Irma dijo: «Hay alguien en el piso de arriba».
pero no es humano. Desde entonces, nadie quiso trabajar allí de forma permanente. Los Herrera empezaron a contratar por día. Pagaban bien, pero era como si todos supieran que no se debía dormir en esa casa. Una joven que aceptó un turno vespertino se desmayó en la cocina. Dijo haber oído su nombre susurrado, dentro del oído, como si viviera dentro de mí. Sollozó. La casa entera parecía viva, no viva como algo mágico, viva como un animal enfermo, agitado, que respira mal. Los ruidos no venían de afuera, venían del techo, de las vigas, de las paredes. No eran sonidos típicos de una casa vieja. Eran pasos que iban y venían por el pasillo, aunque no hubiera nadie arriba. Uno de los trabajadores, Damián, contó que vio una puerta cerrarse sola, lentamente, después de escuchar 3 golpes desde dentro del armario. 3 golpes, como quien pide salir, dijo con las manos temblando. La señora Clara pidió cerrar con llave los cuartos que no se usaban. Se cerraron todos, pero al día siguiente estaban abiertos de nuevo. Siempre abiertos, nunca forzados. Un sacerdote sugirió sellarlos con sal y oración. El señor Herrera se negó. Quien vive aquí con nosotros no necesita cerraduras. Esa frase se esparció como un rumor peligroso por los callejones de Oaxaca. En la cocina, las ollas tintineaban solas. Los cubiertos se movían dentro de los cajones, como si algo explorara la idea de comer. Pero nada se veía. Un olor a frijol quemado llenaba el aire a las 4 de la madrugada, incluso cuando no se cocinaba nada. Una cocinera, Belina, dijo haber visto en la pared azulejada una mano aparecer entre el vapor y luego desvanecerse. No dejó huella, solo la certeza de estar siendo observada. Los empleados dejaban notas de renuncia por debajo de la puerta durante la noche. Algunos no volvían ni por el sueldo. Los relatos crecían, pero los Herrera actuaban con total normalidad. Es una casa antigua, decían. Son crujidos de madera, viento en las tejas. Pero el viento no tiene dedos. El viento no sabe decir tu nombre mientras lavas platos con agua caliente. Una tarde, un jardinero nuevo desenterró algo cerca del altar del jardín. Era una muñeca con la boca cosida y los ojos cubiertos con monedas antiguas. Al tocarla, sintió entumecimiento en el brazo. La arrojó lejos y corrió hasta desmayarse. Despertó en la enfermería del pueblo. Dijo que antes de perder el conocimiento, escuchó risas infantiles, pero ahogadas, como saliendo de la tierra. La muñeca desapareció. Nadie volvió a encontrarla. Y el jardín nunca volvió a crecer. Las flores se marchitaban antes de abrir. Los árboles se secaban desde el interior. Y por alguna razón, los pájaros nunca se posaban allí. Era como si algo latiera bajo la tierra. Algo que se alimentaba del tiempo, de la fe, o de quienes se quedaban. Las noches eran eternas. Demasiado. Los pocos empleados que se quedaron dormidos, por accidente, decían que los sueños no eran sueños, eran caídas sin fin, corredores que no terminaban, alguien detrás, pero nunca visible. Un joven de 19 años contratado para pulir el piso, se quedó dormido media hora y despertó llorando. Dijo que una mujer se sentaba sobre su pecho. No hablaba, pero lloraba sin cesar, con la boca abierta como un pozo. Dijeron que era parálisis del sueño, algo psicológico. Pero el joven nunca volvió a dormir. Fue internado por insomnio grave y murió semanas después, sin causa médica. Los periódicos lo ignoraron, pero el pueblo no, porque esa misma noche, todas las luces de la casa de los Herrera parpadearon al mismo tiempo. Y según una vecina, se oyó afuera. Uno más. Había un cuarto que causaba más temor. El del medio, arriba, incluso cerrado. Se escuchaban pasos arrastrándose, descalzos, lentos, como si alguien caminara con dificultad sobre madera mojada. Nadie de la familia lo usaba, pero tampoco lo cerraban con llave. Allí pasaban cosas sin lógica, espejos que se quebraban solos. El frío bajaba de golpe, humedad corría por los muros incluso en días secos.
Un pintor que fue a reparar el techo huyó al ver un rostro sin rasgos aparecer en la pintura fresca. Un rostro que no parpadeaba, no miraba, solo estaba. El hombre escapó gritando. Sus herramientas quedaron apiladas, limpias. ¿Quién las limpió? Nadie lo supo. Después de eso, los Herrera sellaron el cuarto con tablas, no para proteger a los de fuera, sino para mantener adentro lo que fuera que estaba allí. Una empleada muy devota entró con un rosario escondido bajo la blusa. Al salir, ya no lo tenía. Juró haber sentido una mano tocarle la nuca mientras limpiaba. Una mano fría, pequeña. Días después, el rosario apareció en el fondo del pozo seco, intacto, con las cuentas aún perfumadas, como si alguien lo hubiera devuelto, dijo el nuevo jardinero. Pasaba seguido, objetos que desaparecían y volvían en lugares imposibles, como si algo jugara, como si la casa entendiera un tipo de lógica propia. En el pueblo decían que la casa era como un baúl con tapa abierta, y todo lo que caía dentro no salía igual, ni las cosas, ni las personas. Una mañana la cocinera oyó pasos en el desván. Pensó que uno de los niños había subido escondido. Subió con una lámpara y no había nadie. Pero las huellas estaban allí, pequeñas, descalzas, pero demasiado anchas para un niño. Bajó corriendo, contó lo que vio. El señor Herrera solo dijo: no suba más, a él le gusta estar solo. Renunció ese mismo día y se fue diciendo: aquí, las cosas te ven por dentro. Nadie volvió a limpiar el desván, ni los propios Herrera, y desde entonces nadie supo qué había ahí arriba. Lo que más me aterra no son los ruidos o las sombras, es que todo parecía ordenado. No era caos, era una inteligencia muda, observando, probando a los que entraban. Los sonidos venían siempre a la misma hora. Las puertas golpeaban con el mismo ritmo. Incluso los susurros tenían un patrón, casi como un canto. Algunos creen que la casa fue construida sobre un antiguo sitio de rituales. Otros dicen que la casa es el ritual, que no hay fantasmas. Hay algo más viejo, algo que duerme despierto, y si lo interrumpes, te consume. En la última visita de una trabajadora llamada Josefa, dejó una nota antes de irse. El papel estaba clavado con alfileres en el espejo del salón. Decía solo: esta casa no está embrujada. Ella es quien embruja. Una frase simple, pero desde que la leí, no volví a ser el mismo. Porque hay lugares que no guardan historias. Los construyen, día tras día, dentro de quien entra. Y la casa de los Herrera aún está construyendo. La primera en no despertar fue la hija menor, Mariana. Tenía apenas 6 años. La noche anterior, según la cocinera, caminaba por el pasillo repitiendo la misma frase: él va a atraparme, pero yo voy a fingir que duermo. Pensaron que era una pesadilla cualquiera. La acostaron, la cubrieron con una manta gruesa. A la mañana siguiente, seguía allí, el cuerpo tibio, sin señales de trauma, pero completamente inmóvil, sin pulso, sin expresión, la boca entreabierta, como si aún suspirara. El médico de la familia la examinó y dijo: es como si se hubiera ido, y el cuerpo no lo supiera. No había explicación. Fue enterrada en el jardín, junto al viejo altar. La familia no hizo ceremonia. Ninguna vela fue encendida. El silencio comenzó ahí, y desde esa noche, la casa pareció respirar distinto. Días después, Clara empezó a desaparecer. No físicamente, pero por dentro. Se quedaba largos ratos mirando al vacío, murmuraba frases sin sentido, tocaba los espejos cubiertos con los dedos como si tratara de recordar algo. Por las noches, se sentaba en la cama con los ojos abiertos. No dormía, no comía, solo esperaba. Hasta que, una mañana gris, la encontraron acostada al lado de la cama de Mariana, con los ojos cerrados y una leve sonrisa. Tenía pulso, pero no respondía, ni a la luz, ni al tacto, ni a la voz. Era un sueño sin retorno. La familia decía que estaba descansando, pero los trabajadores la llamaban la que oye sin despertar. Algunos juraban que su cuerpo cambiaba de lugar durante la noche, como si algo la moviera. El hijo del medio,
Rafael desapareció durante una madrugada sin viento. La puerta del cuarto estaba cerrada por dentro. La ventana también, pero la cama amaneció vacía, las cobijas aún calientes. Un vaso de agua en la mesa tenía huellas, como si hubiera sido tomado y luego recompuesto. Buscaron por toda la casa. Revisaron el desván, el sótano, el jardín. Nada. En el cuarto había un solo objeto fuera de lugar, un caballito de madera pintado de rojo, con dientes de hierro. Nadie lo había visto antes. El sacerdote fue llamado otra vez, subió la colina, pero no entró. Se quedó frente al portón murmurando oraciones hasta decir: ya se ha llevado a 3, siempre en número impar. El señor Herrera comenzó a perder la noción del tiempo, confundía los días. Preguntaba cosas como «¿Mariana ya comió?» o «¿Clara salió a caminar?», aunque su esposa llevaba semanas sin moverse. Un empleado lo vio hablando con alguien en el pasillo a medianoche. Hablaba bajo, como quien negocia. Cuando notó que lo observaban, subió las escaleras sin decir nada. Empezó a encerrar la biblioteca con candado. De allí salían luces azuladas por la noche. También escribía en un cuaderno de tapa negra que nadie podía tocar. Según rumores, anotaba mensajes de los que ya habían dormido. La letra cambiaba página a página, como si varias manos lo habitaran. En una de ellas, leída por un curioso antes de desaparecer, solo se repetía una frase 7 veces: «Ellos duermen hacia adentro». El último hijo, Tomás, pasó días sin hablar. Se sentaba en el piso del cuarto, trazando círculos con el dedo. Decía que debía quedarse en el centro para no ser llevado. Solo comía pan seco y té de hierbas. Rechazaba la leche, alegando que el sabor había cambiado. Por las noches, su voz cantaba melodías sin sentido. Una trabajadora dijo que él la llamó por un nombre que nunca había compartido. Su nombre de bautismo. Solo su abuela lo usaba. El niño fue hallado dormido bajo la mesa, rodeado de marcas de velas, pero sin ninguna encendida. Al despertar, no reconocía a nadie. Se refería a sí mismo como el que quedó. Según él, la casa había elegido, pero nadie entendió qué quiso decir. Con los días, el silencio creció. La casa se volvió lenta. Los sonidos estaban amortiguados, como si una tela cubriera todo. Ni siquiera los insectos entraban. El aire era espeso, dulce en exceso. Visitantes no podían quedarse más de 10 minutos sin marearse. La sensación era de estar hundiéndose, aún estando de pie. Decían que quien dormía allí no soñaba, era soñado, que el tiempo se partía en dos, lo vivido y lo repetido. La casa seguía inmóvil, pero extrañamente alerta. El señor Herrera aún caminaba, murmuraba, pero su piel era ceniza, sus ojos vidriosos y sus palabras cada vez más desconectadas del mundo. Llegó un momento en que ya no se sabía quién estaba despierto y quién solo fingía. El único sonido constante era el goteo del baño. Gotas lentas, rítmicas, pero demasiado fuertes, como si el lavabo fuera más profundo de lo que parecía. Una empleada dijo haber visto, una noche, reflejos de ojos en el agua, ojos que la miraban desde el fondo. Al parpadear, estaban más cerca. Huyó, dejó todo atrás. El baño fue clausurado, pero las gotas continuaron. Incluso hoy, los vecinos dicen escuchar ese goteo al pasar por la casa. Algunos creen que es el sonido del tiempo atrapado. Otros dicen que es el último aliento de quien duerme y ya no respira. Con el tiempo la casa adquirió un nuevo aroma, no a muerte, sino a incienso viejo mezclado con flor marchita. Un olor que mareaba, pero también adormecía. Visitantes decían tener lagunas mentales. Entraban por minutos. Despertaban horas después sin recordar nada. Un historiador francés, de paso por Oaxaca, quiso investigar la casa. Nunca volvió al hotel. Lo encontraron acostado en el banco de la entrada, con los ojos abiertos, pero ausente. Internado en San Sebastián Tutla, repetía una sola frase con acento extraño: «Yo fui soñado por esa casa». Nadie lo comprendía. Hoy permanece institucionalizado. Duerme casi todo el día.
Y cuando despierta, pregunta, ¿ustedes también olvidaron cómo es despertar? En algún momento, la casa empezó a cerrar los ojos de quienes vivían allí. Literalmente, las fotografías lo muestran, todos con los ojos cerrados, incluso en fotos donde debían estar abiertos. Retratos antiguos, antes normales, comenzaron a cambiar. Uno por uno, los ojos se desvanecían, no por daño, como si la emulsión borrara el alma, dejando solo presencia. La foto del matrimonio Herrera fue la última, todos de pie, frente a la casa, mirando a la cámara. Pero ahora solo se ven los cuerpos, los rostros borrosos, los ojos sellados por dentro, como si de algún modo la casa también soñara, y soñara con ellos. En la última página del diario negro del señor Herrera hay una frase, escrita con otra caligrafía, como si otra mano guiara el lápiz. Dice, «Ahora soy yo quien sueña con ellos». Desde entonces, el cuaderno desapareció, igual que él. No hay acta de defunción, ni cuerpo, ni testigos. Solo desapareció, como si jamás hubiera existido. La casa sigue ahí, cerrada, calladamente viva, y dicen que si alguien duerme ahí, ya no despierta, porque la casa no olvida, y el sueño, dentro de ella, ya no es humano. Fue el obispo quien insistió. Ante los rumores que recorrían Oaxaca, las cartas sin respuesta y la inquietud de los fieles, decidió enviar al padre Benigno. Joven, idealista, de voz suave y convicciones firmes, Benigno llegó una mañana de viento seco. Lo recibieron con miradas raras. Los ancianos intentaron disuadirlo. «Esa casa es una herida», le dijeron. Pero él respondió, «Si hay sufrimiento allí, es mi deber enfrentarlo». Subió la colina con un crucifijo al pecho, una Biblia bajo el brazo y agua bendita en el bolsillo. A medida que se acercaba, el aire cambiaba, el silencio vibraba, no como ausencia de sonido, sino como una presencia invisible. Golpeó la puerta, se abrió sola, y lo que vio adentro, nadie lo pudo explicar del todo. Testigos que esperaban afuera contaron que el padre entró poco antes de las 10. Por 15 minutos nada ocurrió, hasta que se escucharon 3 golpes secos como puños contra madera. Luego, un sonido metálico, como candados rompiéndose. Después, un grito ahogado. No era de miedo, era de súplica. Las ventanas del segundo piso se cerraron de golpe, y entonces llegó un sonido imposible de olvidar. Risas, risas de niños, lentas, prolongadas, repetitivas, como si se burlaran de algo que solo ellos comprendían. Los vecinos huyeron, y el padre no salió por la puerta. Saltó por una ventana, con la sótana rasgada, los ojos abiertos como platos y sin su crucifijo. No dijo una palabra. Caminó hasta la carretera y siguió andando, sin mirar atrás. Nunca más celebró misa. Días después, el obispo recibió una carta del propio Benigno. La letra temblaba. Las orillas estaban manchadas de algo oscuro. El mensaje era corto. La casa no quiere ser purificada, quiere ser recordada. Yo vi lo que duerme allí. Vi lo que se alimenta del sueño de los vivos. No intenten expulsarlo. No sale. Espera. El obispo quemó la carta, registró el caso como crisis espiritual severa y suspendió todo intento de intervención. El nombre del padre fue borrado de los archivos, pero una copia del mensaje sobrevivió, guardada por un monje franciscano. Él la compartió, poco antes de morir, dormido, en su celda, sin señales de violencia, solo ausencia. Una mujer del pueblo contó que, 2 días después, vio figuras entrando y saliendo de la casa. Parecían humo, pero tenían manos, dijo. Caminaban como si tuvieran huesos, pero por dentro estaban vacíos. Esa misma mujer intentó rezar frente a la casa una noche. Sintió algo acercarse por detrás, una brisa caliente que susurraba en un idioma que no era español ni latín. Perdió el habla durante 7 días. Al recuperarla, solo dijo, «El padre despertó algo, y ahora él ya no puede dormir». Un historiador local encontró el frasco de agua bendita que el padre dejó atrás. El vidrio estaba opaco.
Al abrirlo, el líquido era espeso, con olor a óxido y flores podridas. «Eso ya no era agua», dijo. Un exorcista consultado afirmó que, en casos muy raros, el agua bendita puede corromperse cuando se enfrenta a lo que antecede la fe. La frase quedó anotada en los archivos de la arquidiócesis, pero nunca fue reconocida oficialmente. El frasco fue enterrado bajo la capilla de San Mateo Yetla, y desde entonces el suelo allí ya no deja crecer flores. El crucifijo perdido por el padre apareció semanas después, en la escalera, roto en 3 partes. No había señales de fuerza. Era como si se hubiera partido desde dentro. Las astillas no estaban quemadas, estaban consumidas, como si algo las hubiera disuelto. Fue enviado para análisis, pero la caja llegó vacía. El mensajero dijo haber tenido pesadillas todo el camino. Soñaba con alguien mirándome desde un rincón, alguien que sabía lo que yo llevaba. Tras la huida del padre, los sonidos en la casa cambiaron. Ya no eran pasos o susurros, eran golpes rítmicos, como un corazón latiendo en las paredes. Un eco constante, sin fuente. La casa parecía molesta, ofendida por haber sido tocada por la fe. Los pocos trabajadores que quedaban contaron que las velas ya no encendían. Los relojes se detuvieron. Los vidrios se empañaban incluso en días secos. Y cada noche, el nombre del padre era susurrado desde el cuarto del medio, como si parte de él se hubiera quedado allí, como si nunca hubiera salido del todo. Un exorcista anciano, de origen guatemalteco, fue consultado. Estudió los relatos, los planos de la casa, las fechas. Respondió con un solo billete: «Eso no es una infestación, es una morada, y el morador no comparte espacio». Se negó a ir a Oaxaca. Dijo que, al rezar por esa casa, algo le respondió dentro del crucifijo. Desde entonces, solo atendía personas. Las casas no deberían poder dormir, pero esta sueña, y al soñar, chupa lo que tiene cerca. La frase se convirtió en leyenda entre seminaristas. Un grupo de fieles intentó hacer una vigilia frente a la casa. Llevaron rosarios, velas, cantaron himnos. Todo estuvo tranquilo, hasta que una mujer cayó al suelo convulsionando. Dijo con voz grave: «El sueño viene, no quiero olvidar mi nombre». Después de eso, nadie más intentó interceder. La casa volvió a su silencio, un silencio satisfecho, como si hubiera probado la fragilidad de la fe y vencido. Desde entonces, la iglesia jamás volvió a pronunciarse. El nombre del padre Benigno se volvió tabú entre los mayores. Su rostro fue retirado de las fotos de la diócesis. Quien pregunta por él recibe solo miradas vacías, pero algunos dicen que, en misas vacías, se ve a alguien sentado al fondo, con sotana antigua y ojos que no parpadean. Al terminar, desaparece antes de la bendición. Un recuerdo, un eco, o alguien que no despertó del todo, porque hay lugares que convierten a los padres en sombras y a las sombras en advertencias. El último sobreviviente de la familia Herrera fue hallado en el invierno de 1910, sentado en el mismo banco de piedra que aún permanece frente a la casa. Era Tomás, el niño que dibujaba círculos y decía que la casa lo había elegido. Tenía 10 años, pero su cuerpo parecía más viejo, el rostro seco, los ojos hundidos, mirando un punto que nadie más veía. Cuando los vecinos se le acercaron, respondió tranquilo: «Ellos duermen. Yo desperté mal. Nadie lo vio salir. Simplemente apareció allí, esa mañana helada, con la misma ropa de meses atrás». Lo llevaron a la parroquia de San Felipe. Le dieron comida. No reaccionaba. Hablaba poco. A veces escribía frases sin sentido. Una llamó la atención: «La casa respira por nosotros». Un sacerdote, movido por la compasión, guardó los escritos de Tomás. El niño repetía siempre el mismo símbolo: una espiral atravesada por 3 líneas verticales. A veces escribía en latín mal conjugado: dormire intus, vigilare foris. Dormir por dentro, vigilar por fuera. El padre creyó que era delirio, pero una noche, al intentar hacerlo dormir, notó algo extraño. Su pulso se volvía más lento.
Su cuerpo se enfriaba y sus ojos, aún abiertos, parecían iluminarse. Al amanecer, hallaban frases escritas que nadie lo vio escribir. «Ellos me llaman cuando olvidan soñar», dijo una vez, «pero ahora yo sueño por ellos». Desde ese momento, la historia de Tomás se fragmenta. Algunos dicen que el obispo lo envió a un convento en Puebla, donde murió meses después sin volver a hablar. Otros afirman que fue adoptado por una viuda rica de Etla y que vivió hasta adulto, pero siempre dormía con los ojos abiertos. Hay un registro fechado en 1912, firmado por un notario de Oaxaca. Un hombre que dice llamarse Tomás Herrera solicita la clausura permanente de la casa conocida como El Silencio. En el margen inferior se lee una frase escrita a mano: «Quien duerma allí, despertará en otro lugar». La caligrafía coincide con la del señor Herrera, fallecido 4 años antes. Décadas después, en 1948, durante la restauración de la parroquia de San Pablo Etla, obreros encontraron una caja metálica enterrada bajo el altar lateral. Dentro, un sobre sellado con cera roja aún intacta. La carta llevaba una firma: Tomás Herrera. El papel manchado olía a hierro y a incienso. Decía: «No hay maldición, hay continuidad. La casa no mata, recoge. Somos parte del mismo sueño. Y dormir es solo cruzar. Quien duerme allí no muere, atraviesa». Yo intenté mantenerme despierto, pero el llamado es paciente. Cuando cambia el viento, escucho a mi madre llamándome. Aún hay camas vacías. Aún hay lugar. La firma temblorosa. Una mancha redonda abajo. ¿Lágrima o cera? El documento fue llevado al Museo Histórico de Oaxaca, donde permanece bajo custodia. Algunos empleados aseguran que el sobre se mueve dentro de la vitrina, sobre todo en madrugadas frías. Una noche, la cera se agrietó sola. Al abrir la caja, el olor a incienso llenó la sala. Un guardia vio la sombra de un niño reflejada en el cristal, aunque estaba solo. Otro escuchó un susurro: «Aún hay lugar». Desde entonces, el sobre fue encerrado en vidrio doble, sin ventanas, pero el sonido sigue, un roce leve, como si alguien aún escribiera del otro lado. Investigadores cruzaron los textos de Tomás con registros médicos. Un neurólogo del siglo pasado lo llamó sonambulismo disociativo crónico. Otro dijo que era memoria colectiva de trauma. Ninguno explicó cómo un niño de 10 años, aislado en 1906, podía escribir en latín fragmentado o anticipar nombres de personas que aún no existían. En una de sus últimas notas, hallada en 1953 en un archivo privado, escribió: «Cuando el mundo se canse de despertar, volverá a dormir en el silencio». La fecha: 47 años después de su supuesta muerte. Circulan rumores de que Tomás volvió a aparecer. En 1962, una maestra rural describió a un hombre de ojos claros con acento antiguo que dormía en las iglesias. Buscaba una casa donde el tiempo no despertaba. En 1980, un fotógrafo captó una figura similar junto a las ruinas de El Silencio. Vestía lino pasado de moda. Sonreía, pero en la foto revelada, sus ojos estaban cerrados. El negativo fue analizado. Sin manipulación, solo ausencia. El fotógrafo guardó la imagen. Dijo que, al mirarla, sentía un sueño profundo, un sueño sin sueños. Algunos académicos creen que los Herrera no fueron víctimas, sino herederos de un culto antiguo, colonial. Un ritual donde el sueño eterno es la travesía. En ruinas de haciendas cercanas hallaron símbolos idénticos a los de Tomás, espirales con líneas verticales. Para estos investigadores, la casa es solo el recipiente, un portal de permanencia, donde quienes duermen sostienen el equilibrio entre mundos. Otros rechazan la teoría, dicen que todo es coincidencia. Pero nadie ha logrado estudiar el silencio por mucho tiempo. El sueño llega antes, y cuando llega, no permite salida. Uno de los historiadores copió la carta antes de que fuera sellada. La tradujo al español moderno. En el margen, anotó algo extraño. La caligrafía parece respirar, las letras palpitan. Semanas después, murió en su cama. Con rostro tranquilo,
Su reloj marcaba las 3:03, la misma hora en que el señor Herrera fue visto por última vez caminando dentro de la casa. ¿Coincidencia? Quizás, pero el papel de la traducción, guardado en una caja fuerte, aún huele a vela apagada. Así, el nombre Herrera se volvió advertencia. No duermas como un Herrera, dicen las madres del pueblo para alejar el miedo. La casa, aún en pie, observa. Sus ventanas, sin vidrio, parecen párpados demasiado abiertos. El viento entra y sale con un sonido humano, un susurro suave, repetido. Si uno se detiene a escuchar, puede entender las palabras. Siempre las mismas, dichas con ternura y condena. Aún hay camas vacías. Subí hasta la casa por última vez hace unos meses. Lloviznaba, el cielo era opaco y la colina parecía más empinada de lo que recordaba. Las piedras de la escalera estaban cubiertas de musgo, como si la tierra intentara tragarse lo que quedaba. La vegetación crecía lejos de la casa, doblándose hacia afuera como brazos que no quieren tocar. Ya no hay rejas en el portón. La cadena que lo cerraba, oxidada y gruesa, desapareció. Nadie cuida la casa, pero nadie se atreve a entrar. Permanece allí como una frase que no se termina. La madera cruje en silencio. Los vidrios ya no existen. El techo tiene agujeros como bocas abiertas. Y sin embargo, algo en ella sigue intacto. Algo que observa. Por dentro, el tiempo no pasó. Es difícil explicarlo. Los muebles están cubiertos con sábanas rotas, pero no hay polvo. Las cortinas, desgarradas, aún se mueven como si alguien las apartara suavemente. Los espejos cubiertos todavía reflejan. Las velas, derretidas, están como fueron dejadas, algunas con la llama detenida, como si se hubieran congelado a medio encender. El olor, ese olor a flor vencida, a cera húmeda, a tela antigua, sigue allí. Al entrar, sentí que no era el primero en volver. Alguien, o algo, siempre llega antes. El piso crujía bajo mis pies con un ritmo, como si la casa incluso hoy siguiera despierta y esperando. En el cuarto que fue de Tomás había marcas en el suelo, círculos trazados con carbón, medio borrados. Al centro, una vela consumida, papeles con frases en latín esparcidos por las esquinas, algunos escritos con tinta, otros con lo que parecía sangre seca. Uno me llamó la atención. Ex somno redeunt sed non in tempore suo. Vuelven del sueño, pero no en su tiempo. En la otra esquina, un caballito de madera rojo, con dientes de hierro, el mismo del relato de Rafael. Quieto, mirando la pared, sentí el impulso de tocarlo, pero algo me detuvo. Una presión en los oídos, una náusea, como si tocarlo fuera a abrir algo que ya no podría cerrarse. Al caminar por el pasillo del piso superior, sentí frío, no físico, un tipo de vacío que succiona desde adentro. Las puertas entreabiertas, el cuarto del medio, sellado por décadas, tenía las tablas arrancadas. En el suelo, marcas de arañazos, como si alguien hubiera querido salir. El olor era distinto, dulzón, intenso, el mismo descrito hace más de un siglo. Sobre la cama, aún cubierta, había una hendidura, como si alguien siguiera allí, pero no había nadie. Solo la idea de alguien, un susurro seco, 3 golpes, y el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí. Sin viento. Salí rápido, pero algo me hizo detenerme en la escalera. En el espejo roto del vestíbulo, el que alguna vez reflejó los ojos cerrados de la familia, vi algo. No un rostro, no una sombra. Me vi a mí, durmiendo, con los ojos entreabiertos como Clara, con los labios entrecerrados como Mariana, con los dedos sujetando un lápiz invisible, como Tomás. Me congelé. Cerré los ojos. Al abrirlos, el espejo no mostraba nada, solo la pared del fondo y un papel clavado con alfileres, con una frase escrita a mano: despertar es un acto violento. Los vecinos evitan el camino hacia el silencio, ni los curiosos se acercan de noche. Un perro que acompañaba a un equipo de filmación desapareció entre la maleza. Su ladrido se escuchó dentro de la casa. Una brigada municipal fue enviada a evaluar la estructura. 2 empleados nunca regresaron. Los que sí, no hablan.
Uno, con fiebre delirante, murmuró: «Está llena. No entren. Los ojos están ocupados». La casa fue sellada por decreto, pero el candado se partió solo días después, y el viento empezó a entrar, como si llamara a alguien. Relatos más recientes cuentan de una mujer que durmió allí en 2003, como parte de un reto. Nunca más se la vio. Su auto estuvo estacionado por 4 días. Luego desapareció. Un artista francés, obsesionado con el caso, pasó una noche en el jardín. No entró. Al día siguiente, fue hallado dormido en su hostal. Imposible de despertar. Así sigue hasta hoy. Y en sus pinturas, que sigue creando sin estar consciente, siempre aparecen los mismos elementos: círculos con líneas, niños sin ojos y una casa sin puertas. Dicen que la casa aún elige, que a medida que pasa el tiempo se vuelve más sutil. Ya no necesita que entren, solo que la piensen. Un susurro, un sueño raro, un insomnio sin causa. Algunos despiertan con olor a incienso en la almohada. Otros juran escuchar golpes tras la pared durante la madrugada. Siempre el mismo patrón: 3 golpes. Luego, una brisa. Luego, el olvido. La casa ya no necesita ser habitada, solo existir. Y existir para ella es devorar. El ciclo, dicen, nunca terminó, solo cambia de forma. Un guardia nocturno fotografió la fachada. Al revelar, en lugar de la casa había un rostro, sin ojos, solo contorno. Nunca volvió a trabajar. En 2017 un niño desapareció por 2 días. Al encontrarlo dijo: «La casa me sostuvo, pero me soltó porque no era mi hora». La familia se mudó. El terreno ha sido puesto en venta varias veces. Nadie ofrece, nadie visita, y todos los letreros de «se vende» caen al amanecer, rotos en 3 partes, siempre 3. La última vez que soñé con la casa fue distinto. No era yo, era alguien dentro. Caminaba por pasillos húmedos, tocaba paredes tibias, escuchaba susurros en lenguas que mi cuerpo entendía, pero no mi mente. En el sueño, me detuve frente al espejo del vestíbulo, y allí estaba mi reflejo, con los ojos abiertos. Pero detrás de mí estaban todos: Clara, Mariana, Rafael, Tomás, el señor Herrera, de pie, durmiendo. El suelo respiraba bajo nuestros pies, y alguien susurraba: «Ahora te toca a ti». Desperté con sabor a cera en la boca, y desde entonces ya no duermo del todo. Si esta historia te puso la piel de gallina, deja tu like para que más personas conozcan el misterio de El Silencio. Comenta desde dónde estás viendo y comparte este video con alguien que amaría o temería dormir en esta casa.